que en la reunión, en la lista de la mañana, el coronel se les acercó a todo el batallón y les dijo, se va a hacer esto. ¿Voluntarios? Fueron voluntarios, güey. Es más fácil para la defensa que otras personas les den solución a sus problemas que poner cartas en el asunto y ponerse a hacer un gasto que va a ser un gasto considerable para la nación, que al final de cuentas el recurso está ahí, pero se termina yendo a los bolsillos de otras personas. Al invertirlo en la Sedena, pues ahí se queda en la Sedena, que eso es lo correcto, que se quede en la Sedena. Pero ellos prefieren comprarse terrenos, carros y mantener a toda su familia de huevones con ese billete. No lo van a hacer. No soy adivino, pero no lo van a hacer. Pero probablemente el coronel ya traía un pacto con la maña contraria o con una maña y van a los contras. Probablemente el coronel sí trae un arreglo. Los paracas hicieron enterraron un güey vivo, güey. Ni siquiera lo desvivieron bien, güey. Reventábamos un lugar y la rapiña entraba. O sea, mi tele, mi mesa, todo, güey. Fíjate, el miedo que sintieron los de la maña. No decir, pues vamos a toparnos con ellos. No, güey. No fue así. Para ellos lo más fácil fue ir y pasarle la información a un periodista. Y ponen música hardcore para que no se escuchen cómo están grite y grite los elementos. Hasta estas madres. Que la compañía de apoyo es de tal carta. Que la segunda compañía es de tal carta. Imagínate. Y ese güey me los estaba bien mi batallón. Yo por eso a la primera me desafané, ya no volví. Me presenté a la prisión militar por abandono de servicio porque iba a terminar. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda su compa Plasti. Hoy trayéndoles un nuevo video de este podcast Tras las Líneas. Antes de comenzar me gustaría invitarlos a que vayan y me sigan a mi nuevo canal de YouTube. ¿Por qué? Porque este canal que tengo de la materia del miedo tiene un ban. No sabemos por qué sea ese ban, entonces decidí crear un nuevo canal. El nombre de este canal se llama Aventuras Urbanas. Aquí por abajo el Miguel estará dejando el link para que vayan y se suscriban. Antes de comenzar con este video me gustaría darle la bienvenida y presentarles a mi hermano el Gafe 423. ¿Cómo te encuentras, carnal? ¿Qué onda, banda? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo han estado? Los saludo su compa el Gafe 423. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Muchas gracias, carnal. Me ha ido muy bien. A mí, en lo personal, me ha ido bien. Mucho trabajo, gracias a Dios. Y como la gente lo puede ver, güey, todavía te pones nervioso cuando presentas. O sea, ya tienes, ¿qué? Como 6 meses, güey, haciendo podcast y todavía te pones nervioso. Güey, no sé si así eres en tu contenido normalmente o nada más te pones nervioso aquí entre las líneas. No, aquí sí me da como todavía un poquito de nervios presentar, güey. ¿Por qué, güey? Porque pues ya ves que aquí sí nos hacen mucho bullying. A ver, algo que me llama la atención, ¿de qué va a ser este canal? ¿Aventuras Urbanas? Exploraciones urbanas. Exploraciones Urbanas. ¿Ya no va a ser tan metido en el tema paranormal o cómo va a estar el rollo? No, es que fíjate, Gafe, que sí salen muy buenas exploraciones que a lo mejor en la noche no se pueden hacer, que deben de ser en el día. Y también para abrir más el catálogo, no nomás cerrarnos a que sean de miedo. Obviamente también le vamos a meter nocturnas, si vemos que son de miedo, pues ahí vamos a meterlo, pero ya abrirnos en general para poder también hacer colaboraciones con otros creadores de contenido que las hacen en el día. Anteriormente en la materia del miedo era un poco difícil porque la mayoría de los que hacen exploraciones urbanas, por ejemplo, Jalisco Desconocido, en una ocasión ya nos invitó a una, nomás que pues él no hace de noche y como que no cuadraba en el día y en la noche por el tipo de contenido. Sí, son exploraciones urbanas, pero era un poco diferente. Entonces así ya nos abrimos en general a poder hacer exploraciones tanto de día, tanto de noche, ir a lugares también que no necesariamente sean exploraciones en lugares abandonados también. Claro, y aquí pues para la gente que nos está escuchando y piensa que o más bien no piensa, nos está escuchando y tocas una palabra o tocas un tema que es el ban, pero van a decir, oye, pero ¿por qué Plasti pues tiene un ban? Pues su contenido no es delicado, ¿a poco también lo banearon? Es el detalle para la gente, y esto es un consejo si quieren empezar contenido o graban algún tipo de contenido. El detalle que en todas las redes sociales premian la constancia, en todas, llámese
YouTube, Facebook, TikTok, etcétera. En todas lo que las plataformas premian en la constancia. Entonces hay plataformas como Face que inclusive todavía que te premian la constancia, todavía te exigen que subas mucho contenido diario. Imagínense ahora hay cuántas personas hay creando contenido y subiendo al día. En México, en Latinoamérica, en América, en todo el mundo hay muchísimas, cientos de millones de personas subiendo contenido diario. Entonces muchas de las veces no termina ni siquiera siendo recomendado. A eso súmenle que si dejas la constancia, dejas de subir contenido, pues también las plataformas castigan mucho a sus creadores. ¿Qué pasa en este caso que es el de Plasti? Yo en lo personal desde el primer día que subí contenido he sido constante. Nunca ha habido mucho tiempo, o creo que hubo como 15, 20 días que no subí contenido porque fue cuando vivimos ese baneo, güey. ¿Qué fue? En el 2021, creo, 22, que fue un baneo muy que no podía subir ni contenido, que me estaban hackeando el servidor, o más bien mi YouTube Studio, que estaba siendo hackeado. Entonces, en ese momento, pues sí dejé como 20 días de subir contenido en lo que se normalizaba este pedo, o la plataforma me daba alguna respuesta. Pero aparte de eso, nunca he dejado de subir contenido desde el día 1 que empecé. Cada semana ha sido constante. 2 episodios, uno como mínimo, 2 episodios, normalmente lo que les termino subiendo. Entonces, en el caso de Plasti, pues casi hizo el canal a la par que yo. Digo casi porque lo hice primero yo, y como a los 3 o 4 meses, Plasti empezó a subir contenido. Estamos hablando del 2020. Y hubo como 2 años en los que Plasti de plano no subió absolutamente nada de contenido. De repente subía algunos clipsitos como lo de los cazadores, lo de la cúpula, pero subiste contenido y fue un tiempecito, de luego otra vez lo volviste a pausar y otra vez acabas de retomarlo. Entonces, ¿qué es lo que hacen las plataformas? Pauta para todos ustedes, que en el momento en el que tú digas, quiero ser youtuber, quiero ser tiktoker o facebookero, no sé cómo le llaman a esa madre, pues es porque lo vas a tomar con toda la seriedad, porque si no, el tiempo que le inviertas, 1 o 2 meses, 3 meses, 4 meses, el tiempo que le inviertas de constancia y después dices, no me está dejando, y lo abandonas, y a los meses, al año lo quieres retomar, tú mismo enterraste y sepultaste tu contenido en el momento en el que dejaste de ser constante. Eso es pauta para ustedes, que en el momento en el que ustedes, valga la redundancia, tomen la decisión de hacer contenido, es porque casi le estás vendiendo el alma al diablo en cuestión de subir tus videos a la plataforma. Deben de tener paciencia, no lo deben de hacer por billete, porque dirían por ahí, el que por necesidad juega, por obligación pierde. Háganlo por el gusto, háganlo por la pasión de llevar un mensaje o de divertir a la gente, entretenerla. Háganlo con eso, ya después el billete viene por sí solo. A lo mejor va a ser mucho, a lo mejor va a ser poco, pero hay creadores de contenido que después de años, güey, y creo que es la gran mayoría, pocos son los que tienen como esta bendición hasta un cierto punto de ganar bien en tan poco tiempo. Hay creadores de contenido como Luisito Comunica, por ponerte un ejemplo, que tardó años para hacer lo que es Luisito Comunica. Estaba viendo también, por ejemplo, pues Fernan Flow. Fernan Flow ayer subió un video después de 4 o 5 meses, y no lo vamos a ver hasta después de 5 meses, porque Fernan Flow sube videos cada que está a punto de llegar al límite, porque YouTube te quita la monetización. Si no subes contenido después de 6 meses, en automático te quita la monetización de todos tus videos. Carnal, que con Fernan Flow en un día te aseguro que llega a las horas de visualización, porque sigue siendo un canal muy activo, pero él lo hace o lo sube cada 5 meses para evitar que le quiten la monetización y otra vez hacer todo el proceso, y con un día o dos que él pierda, no sé cuánto dinero pueda perder. Pero imagínate llegar al nivel de Fernan Flow de ya no tener la necesidad de subir contenido. Está muy cabrón. Pero de salir en Resident Evil. Pero, güey, y de salir en Resident Evil. Pero si lo ves, si regresas ese tiempo, ¿cuántos años no pasó este morro trabajando y picando piedra hasta que la pegó? Se lo merece, güey. Y así hay un chico de creadores de contenido que llevan años y años y años y años, hasta que de repente el algoritmo los voltea a ver y dice, a ver tú. Y es cuando les da unos empujes bien, cabrón.
Entonces, no hay que perder esa fe. Si quieren llegar a ser el siguiente Fernand Flow o el creador de contenido, su creador de contenido favorito, pues hay que ser constante. No todos tienen esa suerte que al segundo o tercer video la pegan. Hay personas que llevan años y años y años y ahí van despegándolo poco a poco. Entonces, el baneo que está recibiendo Plasti en este momento, yo siento que es justamente por el que no lo tomaste con seriedad en su momento. Esperemos que ahora con este nuevo canal, con un nuevo correo, pues ya el algoritmo te trate de una forma diferente y ya te empiece a recomendar, porque la realidad es de que no recomienda tu canal. No te recomiendo, muchas de las veces ni me entero que subes contenido. Entonces esperemos que ahora ya sea otro tema completamente diferente. Así es, Gaf. Esperemos recibir el apoyo de todos ustedes con este nuevo proyecto que tengo. Yo sé que a lo mejor a muchos no les gusta la exploración, pero con que vayan y dejen ahí un like o un comentario, me va a ayudar mucho para poder crecer este proyecto así, que tengo. Ahora sí te puedo caer una exploración, güey. Sí. Porque pues de día está más fácil que de noche. Oye, quiere ir al Puente del Diablo a las 3 de la mañana. Ojo, no es por miedo. Bueno, sí es por miedo, pero no al diablillo, sino a los mañosillos que andan ahí. Y me consta que andan mañosos. Entonces yo te lo he dicho, güey, te arriesgas un andar. Si ya sabes que es la hora de las brujas, donde la maña anda patrullando, y ya conoces que hay antecedentes, que en el Puente del Diablo ahí andan los mañosos y no te dejan ni siquiera grabar, pues ¿para qué le coqueteas? Entonces a mí sí me gusta vivir, no me gusta meterme en pedos. Por ese mismo motivo, pues no acompaño a Plasti en sus exploraciones, que pues te arriesgas, güey. Creo que al hacerlo de día y con otro tipo de contenido, o sea, abriendo más ese abanico de contenido, pues ahí le vamos a caer a Plasti en una exploración. No, pues te lo agradezco, Gafa. Y si te quieres unir, nos vamos a la barranca de Huentitán caminando. Pues bueno, ya vamos a iniciar con este episodio, con este podcast. Ya mucha intro, dirían por ahí, métele la intro, pero en esta ocasión pues ya el intro es puro family friendly para que no nos castigue tan feo el algoritmo. Y pues inicia Plasti con este contenido. Antes que nada, Migue, ya sabes, métenos la intro de las noticias. Para empezar, Gafe, hubo una noticia muy interesante que pasaron el día de ayer, precisamente. Para cuando ustedes estén viendo esto ya pasó una semana, pero pasó el día de ayer. Dice, autoridades localizaron una camioneta de lujo abandonada en Villa Corona, Jalisco, que tenía dentro a 3 personas desvividas. Se ha especulado que los sujetos pertenecían a al crimen organizado y que habían sostenido un enfrentamiento. Sin embargo, esto no ha sido confirmado. Incluso en imágenes que circulan se puede ver que los hombres se encontraban... pues ahí vamos a omitir eso. Lo que sí han mencionado las autoridades es que dentro de la camioneta también había artefactos detonantes. Elementos de la Policía Municipal, Estatal y Guardia Nacional pidieron a los medios de comunicación alejarse e implementaron un perímetro cerrado, incluso la carretera, por estos artefactos que dejaron a modo de trampa, por lo que llamaron al equipo técnico especialista en desactivación de artefactos que detonan, mejor conocido como TEDx, de aquí del estado de Jalisco, para que fuera desactivada. Lo curioso es de que estos artefactos, los primeros en llegar al reporte fueron los elementos de la Guardia Nacional. Y se me hace curioso, Gafe, porque precisamente hace ratito en la mañana estaba viendo... Mientras estaba aquí pensando en el trono, me estaba viendo un video donde anuncia con bombos y tarolas el fiscal de allá de Michoacán que la creación de un nuevo grupo como el que se encuentra aquí en Jalisco para desactivar todos estos artefactos detonantes. Hasta ahí todo bien. Lo que se me hace curioso es que dice que se van a apoyar con la Sedena para todo este tipo de servicios, pero yo no entiendo cómo. ¿Por qué? Porque ustedes dirán a lo mejor cómo, porque la Sedena sabemos que manda a sus elementos con la bendición de Dios y el rosario y ahora sí que van con el milagro de no de la Virgen María. De la Virgen María, de no pisar alguno de estos artefactos y irse a dar novedades con San Pedro, como lo vimos hace como un mesecito atrás de lo que pasó con esos elementos.
y quieren incluir a la Sedena cuando la Sedena no se ha preocupado ni en lo más mínimo de crear, como le hemos hablado aquí, crear agrupaciones para que mínimo haya unos 3 elementos, 4 elementos en cada estado del país para la desactivación de estos artefactos. No únicamente los afectados han sido elementos de la seguridad en general, municipal, estatal, federal. Semanas atrás también, Gafe, iban unos jornaleros ahí en Michoacán, en una sierra, iban a su trabajo y lastimosamente pisaron uno de estos artefactos y pues quedaron todos desvividos. Iban en una camionetita esta de las famosas destaquitas y quedaron todos desvividos. Fue una nota que no manejaron mucho, de hecho no dieron mucha información, pero ahí es cuando uno dice qué está haciendo la Sedena, la Guardia Nacional, para de cierta forma apoyar ya más que nada a la ciudadanía con estos artefactos. Hablo más de los lados de Michoacán, de toda esa gente que sabemos que para que conecten pueblos o municipios, a veces no son carreteras, son brechas. No, que siempre, güey, son brechas. Entonces, imagínate los trabajadores, los que van a trabajar al campo, muchas personas que se tienen que levantar en la mañana y ir con la bendición de Dios que no vayas a pisar uno de estos artefactos. Y la Sedena, Guardia Nacional, se han hecho de la vista gorda y no le han dado una solución para acabar con todo este tipo de problemática. Tiene que venir el Estado a solucionar los problemas, porque eso ya no depende tanto del Estado. Eso lo debería de hacer el gobierno federal para poder desactivar todos estos artefactos, porque ya es un riesgo inminente para la ciudadanía como tal. Pero no. ¿Cuántos? Hablaba también hace como 3, 4 meses atrás, Gafe. También dejaron un artefacto en un vehículo. Lo encontró la Guardia Nacional y de igual manera tuvo que llamarle a los de TEDx para que desactivaran este artefacto. Entonces sí es como de que te pones a pensar de que el presidente anuncia con bombos y tarolas que la Guardia Nacional, que es la mejor en las detenciones, ellos son a los que ponen para que dejen su nombre en alto, pero no tienen un grupo especializado para desactivar todos estos artefactos cuando ya va a ser parte de lo que vivimos día con día. Entonces yo digo que sí se debería crear un grupo, Gafe, porque ¿cuántos artefactos no hay todavía en el suelo esperando a que alguien los pise? Pues mira, tienes toda la razón. Creo que diste un buen análisis respecto a esta nota que acabas de mencionar de un coche. Ya saben que tenía ciertos aparatos que estaban en Villa Corona, si mal no recuerdo. Sí. Y con lo que está pasando en el estado de Michoacán, uno de nuestros estados vecinos, en el estado de Michoacán, referente a estos aparatos y la creación de un equipo, de un grupo de estas, pues, no digo, ¿cómo te puedo decir? Es que por la nota, así como el video que me enviaste, se van a apoyar completamente con Sedena porque van a crear un grupo. Pero como tú lo dijiste, lo curioso es que ni siquiera Sedena lo tiene. Y ojo, yo sé que va a haber personas que en este momento, no sé si se clipeó para TikTok, no sé si haya personas o clips en diferentes redes sociales y lo están viendo y me van a poner, y que nos ayuda muchísimo hasta que pongan ese tipo de comentarios. Sí, pero es que el ejército y que pertenece también a Cuerpo de Fuerzas Especiales, el GRE, Grupo de Respuesta Inmediata, emergencias. Eso es como, sí, sé lo que me tratan de decir a mí. Pues yo estuve ahí, güey. Estuve en el Cuerpo de Fuerzas Especiales y fui a un chingo de revistas donde cada semana íbamos o teníamos que ir a una revista por el plan de N3 a Campo Militar número 1 y pues nos topamos a nuestros compas del GRE. Digo nuestros compas del GRE porque son mandados al Cuerpo de Fuerzas Especiales a adiestrarse. Entonces, sé a la perfección qué es el GRE, pero así como sé a la perfección qué es el GRE, sabemos de antemano que pues este grupo no está en todo el país. Este grupo nada más está en el Campo Militar número 1. El detalle aquí es lo que acabamos de ver con el ejemplo de lo que pasó en Villa Corona, con la Guardia Nacional. ¿Quiénes detectaron este vehículo abandonado? Guardia Nacional.
¿A quién se le pidió el apoyo? A los... ¿Cómo se llama? TEDx, al grupo TEDx de la Policía del Estado de aquí de Jalisco. Entonces, yo no vi que llegara el GRE. Y el mismo ejemplo se los puedo poner en el lugar donde ustedes se encuentren algún artefacto o hayan escuchado una noticia que las fuerzas toparon con un artefacto de estas características. Les aseguro que no llegó el GRE. Llegó el grupo, ya saben de qué tipo de grupo, del estado donde lo hayan encontrado, que lo más común es en el estado de Michoacán y orillas del estado de Jalisco, ya donde se colinda todo este pedo. Uh-huh. ¿Deja que pase la ambulancia? Bueno, patrulla, no sé. Pero no llegan los del GRE. Entonces, ¿cómo te apoyas o cómo dices que lo vas a hacer en conjunto con Sedena si Sedena no se preocupe por sus militares? Porque aquí lo que tenemos que hacernos a la idea como ciudadanos, como militares, como mandos castrenses, que te aseguro, si un cabo como yo me doy cuenta de eso, te aseguro que el emperador con todo su séquito sabe a la perfección cómo está el rollo. Este tipo de aparatos ya llegaron para quedarse. No es como que van a exterminarlo o lo van a erradicar. Ya llegaron para quedarse. Entonces, si estos aparatos ya están aquí y van a ser parte del día a día hasta el fin de los siglos, hasta que se acabe este pedo que nunca se va a acabar, entonces, ¿qué te queda a ti como mando? Pues preparar a tus tropas. Tener un especialista, así como tienes en un pelotón convencional, así como tienes el soldado de primera, tienes el proveedor, el granadero, también deberías de tener una persona con esta característica, con un nombre que sea referente a esto. Me refiero, por no decir cómo le pondría yo. Uh-huh. Que el explo, ya saben qué, civista. Ya. Y discúlpenme, yo no soy otros creadores de contenido que mucha gente veo que me ponen comentarios. Pues es que yo veo que hay muchos creadores de contenido que hablan con sus malas palabras. Sí, pero desgraciadamente yo no le caigo bien al algoritmo por los temas que manejo. Entonces no podemos hacer esos milagros. Me pusieron en amarillo el de load de la receta. Y que se habla puro tema de música. Pero no a todos nos ayuda el algoritmo de esa forma. Entonces desgraciadamente nos tenemos que autocensurar. Yo me autocensuro cuando vienen mis invitados, pues les tengo que poner el pitido porque pues si no de nada sirve que entreviste a una persona. Uh-huh. Entonces, volviendo al tema, creo que en cada pelotón, desde unidades convencionales, batallones o regimientos, llámese caballería, artillería, blindada y batallones de infantería, creo que en cada escuadra debería de haber al menos 2 elementos. Se debería de ampliar más un pelotón, soldado de primera, el proveedor, el guerrero y el soldado desactivista. Desactivista, lo vamos a dejar como desactivista. No sé si existe esa desactivador, lo vamos a dejar como el soldado desactivador en cada pelotón, porque esto ya llegó para quedarse. Ya no lo vamos a erradicar y desgraciadamente los que pasan facturas son los elementos. Pero todo esto cuesta. Imagínate adiestrar crear un nuevo número de orden o un nuevo integrante por pelotón con estas características. Dejémoslo en un elemento de estas características por pelotón. En cada ¿cómo se dice? En cada batalla, en cada compañía hay 3 pelotones por sección y son 4 secciones. ¿Cuántos elementos no tienes que adiestrar en una sola compañía? ¿Y los batallones tienen 3 compañías? ¿Y cuántos batallones? Si mal no recuerdo, son más de 110 batallones de infantería. ¿Cuántos elementos no tienes que adiestrar? Únicamente hablando de infantería. Y si hiciera la misma réplica en caballería, en artillería, en blindadas, es mucha la cantidad de personal, que tendrías que adiestrar. Y no puedes decir, bueno, solo adiestramos 1 por batallón, porque volvemos a lo mismo. Los que están en campo o en el terreno, pues es toda la unidad, no es un batallón completo que sale a operar. Normalmente siempre anda una sección de 30 elementos operando, pues debería entonces mínimo de haber 1 por sección, mínimo. Pero si habláramos que fuera 1 por sección, aún así sigue un
sigue siendo un personal el que tendrías que adiestrar a nivel nacional. Únicamente estamos hablando de adiestramiento y esto cuesta dinero. Genera un gasto adicional a la defensa. Ahora, el equipo, porque no va a ir con el rosario con el que anda toda la tropa, con el rosario y la imagen del niño de Atoche, ¿no? O Tatocha, no sé cómo se llama. No va a ir así con la Virgencita María y... No, güey. No pueden seguir yendo con la bendición como hasta el día de hoy. ¿Qué les tienes que comprar? Mínimo lo básico para detectar. Estamos hablando para detectar. Ya no estamos hablando de que sea un grupo que desactiva este tipo de aparatos. Simplemente para detectar. Nada más para detectar. La pura herramienta básica para detectar estos artefactos. Ahora, si les vas a dar un conocimiento en la desactivación, pues es otro pedo, güey. Y no se los vas a dar a la tropa. Pero hacerte un equipo, no de las dimensiones del GRE, que son menos de 50 personas en el GRE, sino crearte un equipo, yo lo haría. Y soy un cabo. No sé cómo los generales no lo hacen, pues obvio no quieren gastar ese dinero, pero mínimo yo haría uno mínimo por región militar, o si no mínimo por zona militar. Yo te estaría todísima madre que hicieran un grupo con estas características por zona militar, pero no, si no quieren gastar por zona, que no lo van a hacer, hazte uno por región. Y ese grupo especializado, cómprales un boludo para que lo tengan a su disposición. Así como en la Fuerza Aérea de Estados Unidos están los PJ, que es el equipo como tipo operadores especiales, pero que se encargan de estar evacuando a los heridos. Y cada equipo tienen, en donde están destacamentados, tienen a su disposición un helicóptero, igual que este nuevo grupo que se cree por región, tenga un helicóptero para que pueda llegar a la brevedad. Y digo a la brevedad porque hay lugares donde te vas a tardar 20 minutos, 15 minutos en helicóptero, pero si te vas en vehículo te vas a tardar 3 horas, 4 horas. Pero eso implica otro gasto. Imagínate todo lo que se está teniendo que gastar únicamente para atender esta problemática que estamos teniendo en el país. Y mínimo comprar también estos como máquinas o carritos que son los que traen como algo ahí que tapa el artefacto. Sí, pero si está escondido en el vehículo, tienes que mandar gente especializada que lo desactive. Y es un gasto enorme, carnal. Y eso, Gafe, que estamos hablando, que también estas personas cada vez se van actualizando más. Porque de hecho leía que ya no lo hacen tan fácil, porque antes pues lo hacían ¿cómo le puedo llamar? Lo hacían como en objetos que fueran de metal. Ahorita ya lo están haciendo de plástico. En objetos de plástico, poniéndoles todo lo que arroja por dentro, para que no sean tan detectables. A eso súmale que apenas son artefactos que detonan con activador al momento de tú abrir la puerta o algo. Pero imagínate donde se actualicen y los hagan ahora sí que remotos, sí, por tiempo. Transmisión. Transmisión. Imagínate, va a ser todavía más difícil. Ya va a ser más fácil tenderle una emboscada a elementos de seguridad pública de Sedena, que tenemos que atender los reportes de sí o sí. Tenemos que llegar a ver si es cierto, aunque sea un artefacto, un vehículo de estos trampa. Así llegue Sedena, Guardia Nacional, quien llegue. Imagínate, llegas, ni siquiera abres la puerta y ya te detonó. Y todo el daño que va a hacer a los elementos. Fíjate, y esto. Te interrumpo porque tienes toda la razón, güey. Yo no lo había visto así. Pues están en pañales, carnal. Y es una problemática que vino para quedarse. Uh-huh. Están en pañales en la plantación de este tipo de objetos y la fabricación, que todavía sigue siendo... Únicamente se activa cuando lo tocas o tiene un no sé cómo te puedo decir, pero activas este aparato en el momento en el que hay como cierta manipulación interna, ya sea por un cable o algo, pero está muy rusticón todavía. Uh-huh. Muy, muy, muy rusticón. Pero cuando empiecen a avanzar en la fabricación de estos objetos, que ya le pongas un transmisor y un receptor y que lo puedas detonar a tu antojo, que no haya ni siquiera necesidad de que el objeto se pise o se toque, para que va pasando una unidad y ¡pum!, ellos lo activen.
Ahí estamos hablando que están escalando a otro nivel. Y no lo había pensado, les soy muy franco a todos. No lo había visto de esta forma. Pero sí es un problemota en el que tenemos. Pero como lo dije, esto cuesta dinero. Capacitar y equipar correctamente al personal cuesta mucho dinero. Simplemente cuántos helicópteros tendrías que tener a la disposición de los elementos. 110. No, si fuera por región, 12, güey. Que únicamente ni siquiera los que creo que tenemos, güey. Porque sí hay muchos, pero te cuentan hasta los que no sirven. Así como te contaban los F5 hasta los que ya estaban, ya si no servían. Pero normalmente hay muy pocos, hay muy poca, la flotilla de helicópteros, llámese Black Hawk, Cougar. ¿Cuántos Cougar hay? Creo que hay como... A ver, no, luego lo investigamos. Ahí sí, Miguel, si nos haces el favor, pon el dato. Si me lo recuerdan, como 4 o 5 Cougar, menos el que nos tumbaron. ¿Cuántos nos quedan? ¿Y cuántos Black Hawk tenemos? ¿Cuántos Bell 212? No estamos hablando de que... Más los que se han caído. No estamos hablando de que los suban a sus estas licuadoras viejas que están por caerse, que son los MI, ¿no? Que les compren, aunque sea algo decente, güey. Estamos hablando que en helicópteros, ¿cuánto te gastarías? En equipo, ¿cuánto te gastarías? En adiestrar personal de soldaditos, que son los que los van a detectar, ¿cuánto te gastarías? Capacitar personal que se va a dedicar a la desactivación. Canófilos también. ¿Cuánto te gastarías? O sea, es un billetote lo que se gastaría la defensa. ¿Sabes qué es más fácil para Sedena? Porque de que me lo robe a que lo tenga que gastar en equipo, mejor me lo robo. Perder números en vez de invertir. Prefieren perder elementos que queden desvividos ahí o estar pidiéndole chichi. El ejército mexicano, el ejército, el que salvaguarda la integridad, la independencia y la soberanía del país, pidiéndole chichi a las policías de los estados, pidiéndole sus helicópteros, pidiéndole sus equipos de desactivación. Es más fácil para la defensa que otras personas les den solución a sus problemas que poner cartas en el asunto y ponerse a hacer un gasto que va a ser un gasto considerable para la nación, que al final de cuentas el recurso está ahí, pero se termina yendo a los bolsillos de otras personas. De el escalafón jerárquico que quieras, hasta el emperador. Prefieren robárselo, pero prefieren estar pidiéndole chichi a los diferentes estados con sus diferentes equipos de desactivación, que no vamos a decir la palabra, y con su equipo que ellos tienen y sus vehículos que ellos tienen. Es más fácil para ellos. Y si no, que se vuelen una mano, que queden desvividos en el lugar, ya nada más pagamos una pensioncita. Sí. Eso es más fácil para ellos. Y sabiendo, Gafe, que este vehículo que se encontró era un atentado dirigido contra elementos de la seguridad, porque ellos de antemano sabían que porque se la quebró. La verdad, lo que saca aquí, el de la Guardia Nacional que llegó al vehículo, se la quebró o sí se la malició y se dio cuenta que era un coche trampa. Porque si hubiera pasado como hace 6 meses atrás en Celaya, donde también llegaron los elementos, abrieron este vehículo y les detonó, imagínate. Ahorita lo contamos de cierta forma diciendo, lo desactivaron, no fueron números rojos, pero donde no haya sido así y si hayan abierto el vehículo, íbamos a ver otra tendencia como la de un mes atrás de los elementos que les detonó una mina. Y ni así van a poner cartas en el asunto. No sé qué es lo que esperen o qué necesitan hacer para darle solución a estos problemas. Pues sí, no creo que haga nada. No soy adivino, no tengo mi bolita mágica aquí, pero dudo que lo hagan porque cuesta dinero. Y prefieren ese dinero robárselo, porque cuestan millones de dólares atender esa situación que estamos viviendo en el país. Cuesta millones de dólares. Porque vuelvo a lo mismo, tendrías que comprar, para empezar, helicópteros que puedan trasladar al personal a la brevedad, hacia punto A, punto B. Más el equipo. Ya no hablemos del adiestramiento, porque para hacer ese equipo te vas a tardar 1.5 años, 2 años en hacer ese equipo.
correctamente desde los que los detectan hasta los que los desactivan. Son millones, güey. La Sedena no se los va a querer gastar. De robarlo a gastarlo en algo. O sea, ellos al dejarlo ahí, al invertirlo en la Sedena, pues ahí se queda en la Sedena. Que eso es lo correcto, que se quede en la Sedena. Pero ellos prefieren comprarse terrenos, carros y mantener a toda su familia de huevones con ese billete. No lo van a hacer. No soy adivino, pero no lo van a hacer. Pero eso sería lo correcto. Y eso pasa en la gran mayoría de países de primer nivel, con que tienen a sus fuerzas. Esa es la forma en la que se maneja. Los que detectan, los que desactivan, y por ende todos vienen con sus diferentes equipos, helicópteros, vehículos, canófilos, equipo que ellos traen desde el de que desactiva, y eso implica un gasto enorme. Pero si es una necesidad y no quieres estar teniendo bajas, y también no quieres que el personal civil sea afectado, pues es un gasto que no es un lujo, es una necesidad. Pero México lindo y bandido. Ya cambiando un poco de tema, Gafe, vamos a continuar. Vamos a empezar con esta sección nueva que tenemos. Ya con este es el tercer episodio en el que arrancamos con esto. Y yo creo que le ha gustado mucho a la gente. Entonces vamos a empezar con la historia desconocida de... En esta ocasión, en este episodio, vamos a tocar un tema que sigue siendo tabú para muchas personas, que ya se ha modificado. Dicen que cuando pasa de persona en persona se va modificando. Entonces sería bueno tocar este tema de el famoso Comando X. Muchos dicen que era un grupo de operaciones especiales, otros que eran psiquis, otros que no, que eran simplemente héroes que se era el Comando Ralph. Se está ahogando en el mar. Entonces, me gustaría, Gafe, que platicáramos de este tema del famoso Comando X. El Comando X. Pues mira, Comando X, lo que yo les cuento es la versión que a mí me platicaron. No, yo no sé por qué se ha ido modificando. ¿Qué dicen que qué? Que fue un grupo de operaciones especiales. No. Otros dicen que eran psiquis. Sí. Pero que estaban coludidos, que nada más tronaban a los contrarios. Y otros dicen que eran simplemente héroes. Héroes. Como un estilo Superman con un G3. Pues mira, para las personas que han ido modificando, pues... No sé por qué lo modifican, güey. Ni soy dueño de la verdad. Yo esta historia la escuché, ya tiene años, güey. Y la escuché directamente de una persona que estuvo entambada por un pedo así que a él... De hecho, tú lo conoces también. Sí. Que a él no le sacaron nada a la luz. Pero pues él inclusive tenía videos, no de lo que hacían, sino de que la misma maña levantaba a otros mañosos y ponían como... Empezaban a sacar los nombres de los militares, ¿sabes? Uh-huh. Entre ellos, recuerdo ese video, ya no está, de hecho lo busqué hace muchísimo tiempo. Vamos a decir el apellido. Inclusive hasta cuando estaban dándole una manoterapia a una mujer, la mujer decía el nombre del oficial que llevaba al mando, que era el subteniente Garzón. Entonces... ¿qué pedo con esta historia? ¿De dónde sale esta historia? Cuando personal del ejército mexicano, del grado que ustedes quieran, alguno de estos elementos entra o cae a la prisión militar, el tiempo que caiga, llámese meses, llámese años, porque pueden haber condenas de meses. Por ejemplo, una deserción era como mes y medio al último, creo que ya nada más les daban mes y medio. Cuando entré eran 3 meses, creo que se redujo a 1 mes y medio. Pero bueno, pueden ser condenas desde meses hasta condenas por años. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa con estos elementos después de salir? ¿Los corren? No, el ejército no corre. La marina no te corre. Son de los pocos trabajos en el país que tengas la actitud que tengas, no te corren. Así haya sido un mañoso, no te corre. Cuando sales y cumples tu condena, si eres mañoso, si la libras porque te dan 60 años de prisión, si la libras,
pues ya no estás en la edad para estar en el activo. Pero, ¿qué hace el ejército? Si estás en la edad, te manda de cambio. Si tú eras de X batallón, X regimiento, una vez que sales, quedas a disposición. Te pongo un ejemplo. Aquí tenemos en Guadalajara, aquí lo más cercano tenemos 2. El 4º VIC, Batallón de Ingenieros de Combate, o 5º VIC, era 4º VIC. 4º VIC y el 14 Batallón de Infantería. Tú perteneces al 14 Batallón de Infantería. Haces un delito de insubordinación. Te avientas pues unos buenos años en la prisión militar. Y una vez que cumples tu condena, sales de la prisión militar, pero ya no perteneces tú a ese batallón. Tú causaste baja de tu 14 Batallón de Infantería y causaste alta en la prisión militar. Así es el pedo. Causas baja de tu batallón, causas alta en la prisión militar y ya dependes de la prisión militar. Pero una vez que sales de la prisión militar, tú causas baja de la prisión militar, pero también ya no perteneces a tu batallón. ¿Qué queda? ¿Qué pasa contigo? Estás a disposición. Disposición de tu dirección. Y cuando hablamos de dirección, un ejemplo, si tú eres infante, que estamos hablando que eres de un batallón de infantería, tu dirección es de N5, la dirección de infantería, te tienes que presentar a la Ciudad de México y te tienes que ir directamente a tu dirección. No, pues soy el soldado Plastin, tal matrícula, aquí están mis papeles, causé baja de la prisión militar, estoy a disposición. Ah, pues déjame tus papeles, vente mañana o vente pasado mañana, ya te tenemos una respuesta. O en el día que ellos te digan. Te presentas en el día indicado y ya te dicen, sale, causaste alta en tal batallón, en el 110 Batallón de Infantería. Presentarse, aquí está tu oficio de comisión, o que no sería comisión, sería tu oficio de cambio. Llegas a tu batallón y te presentas con nuevos compañeros. Así es como funciona un cambio de batallón por haber caído en una prisión militar. ¿Qué pasa? Este camarada del que estamos hablando venía de un batallón que era Chihuahua, ¿no? Vamos a decir, no sé si he dicho alguna vez el municipio o qué batallón estábamos hablando, pero él venía de un batallón que se encontraba en dicho estado. Cuando él llega a mi batallón, curiosamente, con la suerte, y digo con la suerte porque fíjate qué pequeño es el mundo, ese subteniente con el que él trabajó, ese subteniente tenía, en aquel entonces eran tres familiares en el mismo batallón en el que yo pertenecía. Uh-huh. Fíjate, el subteniente con el que él trabajó allá en Chihuahua tenía familiares en el mismo batallón donde yo estaba. Y de hecho ese subteniente venía de mi batallón. Ese güey era CIFOA. Él había ascendido desde soldado, cabo, sargento segundo, sargento primero, hasta llegar a subteniente. No sé qué sea en este momento. Entonces, él venía de nuestro batallón. Pero cuando tú asciendes de sargento primero, de sargento segundo, sargento primero, hay una posibilidad de que te manden de cambio. Si no hay las vacantes de sargento primero. Si hay, te quedas en tu batallón, la pegas, subteniente, ahí sí forzosamente te van a mandar de cambio de unidad. Fue lo que pasó con dicho subteniente, terminó en Chihuahua. Entonces cuando dijo, no, pues cuando caiga mi pelotón, pues venía, en ese momento nos cayeron 2 elementos de la prisión militar, que era él y era mi ganadero. Fueron los que cubrieron los números y venían de la prisión militar. Y ya este güey me cuenta el por qué cayó a la prisión militar. Y es cuando me cuenta todo el pedo de lo del Comando X. Él todavía ni siquiera sabía que su subteniente tenía familiares todavía en el batallón. Entonces ya me cuenta todo lo que ustedes saben. El Comando X. Resulta que en el sexenio del presidente Calderón había hasta un cierto punto una barra libre. Eso no lo podemos ocultar. Sí había barra libre en combatir a estas personas. Y también, si violentabas los derechos de estas personas, sus derechos humanos, pues lo que era la defensa no ponía en la cruz a sus soldados. O sea, le hacían llamados de que este elemento y nunca los mandaban. O sea, estabas arropado o cobijado por la misma secretaría. Cuando termina esta administración, ojo, era el paro era hacia la maña, no hacia los civiles. Pero muchas veces se hicieron paros cuando había cosas hacia los civiles por no manchar la imagen de la institución. Un ejemplo,
lo que pasó en el TEC de Monterrey, allá en Nuevo León, que encubrieron y hicieron un teatro con tal de no manchar la imagen de la institución, porque no dicen elementos de los soldados, el soldado Plasti, no, elementos del ejército mexicano. Por ende estás manchando la institución. Pero no había, la gran mayoría de veces no había paro si te pasabas con un civil. ¿Qué ocurre cuando entra el sexenio de Peña Nieto? Así lo he dicho muchas veces y lo sigo diciendo. Llegó un comunicado por medio de los elementos de transmisiones, que era un comunicado que venía de la defensa, bajó a la región, de la región a las zonas y las zonas a sus batallones, de que ya no nos metiéramos en pedos, que ya esos tiempos habían cambiado, se acababan las persecuciones, los patrullajes nocturnos, que la cagara estaba solo, y que se iban a reabrir las carpetas de investigación que por muchos años estuvieron tapadas. Entonces todos esos elementos que hubieran hecho algo, si la habían cagado, iban a recibir el peso de la ley. Todo eso llegó en un radiograma. Y todo, a cada unidad, a cada batallón, cada destacamento, cada sección que estaba en la sierra, a todos nos dijeron ese pedo. Que los tiempos iban a cambiar. ¿Qué pasa? Pues en muchos lugares la gente, los oficiales empezaron como ya se la pensaban en hacer. Estaban tan acostumbrados al sexenio de Calderón que a muchos les costó el acatar esa orden. Hubo muchos que sí decían, no, pues ya se acabó este pedo, yo no me meto en broncas. Pero hubo otros que no, güey, que estaban tan acostumbrados, era la única vida que conocían. Soldados, sargentos segundos, cabos, era la única vida que conocían. Venías de 6 años de una guerra de este tipo. Al menos la gran mayoría de soldados era la única que conocían. Muchos cabos era la única vida que conocían, perdón. Había sargentos segundos que pues conocieron las mieles previas a lo de Calderón. Entonces no estaban tan apegados a ese pedo. Pero había también muchos oficiales que era la única vida que conocían, porque salieron egresados de su heroico colegio militar. O sea, la vida de un oficial del ejército comienza después de que sales del heroico colegio militar. El colegio es una burbuja que viven muy diferente a lo que es la realidad. Ellos viven en una burbuja siendo cadetes. Una vez que salen egresados, su burbuja se truena y llegan a la realidad. Entonces ahí es cuando conocen lo que era la vida fuera del colegio, y era la única vida que conocían, el combate hacia estas organizaciones. Entonces muchos de esos subtenientes ascendieron a tenientes y nada más les gustaba estar haciendo este pedo. Conocía muchos de ellos, te lo juro que conocía muchos oficiales que eran entrones, que se metían en pedos, que en el tiempo de Calderón eran oro esos oficiales porque eran entrones y daban resultados. En el tiempo de Peña Nieto era un lastre tener un oficial así, desde los soldados hasta los oficiales o jefes, que en su caso coronel, porque ese oficial les generaba problemas, porque se metían en pedos, porque reventaban cantones y por ende muchas de sus tropas le seguían el juego. Entonces mucha gente quedó acostumbrada a un estilo de vida que con Peña Nieto ya no se nos dio. En el caso de este Comando X pasó ese pedo. Primero, ¿qué ocurre? Llega un coronel de estos entrones, porque así como había tenientes, así como había soldados, toda la cadena había elementos así. Coroneles no fueron la excepción. Entonces le llega al cambio un coronel a un batallón en Chihuahua, que este señor era entrón, buscaba toparle. ¿Qué pasa? Junta un personal y así yo te digo lo que a mí me contó mi compañero en ese momento, que en la reunión, en la lista de la mañana, el coronel se les acercó a todo el batallón y les dijo, se va a hacer esto. ¿Voluntarios? Fueron voluntarios, güey. Todos los elementos que levantaron la mano fueron voluntarios. No olvidemos, o para la gente, que los muy jóvenes, que Chihuahua fue uno de los estados que sufrió mucho este sexenio de Calderón. Fue de los estados que más sufrió este combate contra estas organizaciones.
Tanto sí que, imaginen, hasta la fecha, en Chihuahua no se permite cantar corridos. Tratan de erradicar esa cultura, por no decir la palabra previa a lo de cultura, en dicho estado, porque fue muy fuerte la ola de ya saben qué, que se vivió en ese estado. Entonces, imagínate cómo estaban sus elementos. Una cosa es la gente civil que vive bajo el yugo y todo el tiempo está viendo esa madre. Otra cosa completamente diferente es el militar, el policía que lo combate, que arriesga su vida. Sí quedas tocado, güey. Sí quedas con esa adicción de seguir haciendo lo mismo. Fue por eso que yo salí de la convencional y me uní a las fuerzas especiales. Ese fue el motivo, lo he hecho muchas veces. Ese fue uno de los motivos por los cuales yo decidí causar alta en las fuerzas especiales. Porque nos ataron la mano y yo era la única vida que conocía. Yo no conocía el previo de esos soldados sierreños que la vivían 6 meses en la sierra. Era la única vida que yo conocía y desgraciadamente yo venía de un batallón de castigo. Cuando eres de un batallón de castigo, que tu unidad a lo mejor hace 50 años se metió en un pedote, se te queda como batallón de castigo y te traen al pedo. Servicio tras servicio, despliegue tras despliegue. Para mí, cuando yo entré al ejército, no conocía otra vida. Yo pensé que todo el ejército se manejaba igual. Y todos te decían, no, es que pues somos de batallón de castigo. Hasta que no me mandaron, por ejemplo, al desfile y conoces tropas de la Ciudad de México que dices, güey, no, todos los días se van de franquicia, güey. Parecen civiles uniformados. Y así hay muchos batallones que le llamamos batallones banqueteros, porque todo el día están en su guardia en prevención y sus servicios y terminan y se van francos. Pero imagínate un soldadito que piensa que la vida es así, que diario hay que estar patrullando, reventando casas de seguridad. Yo fui parte de esos elementos que no conocía otra vida. Y cuando nos empiezan a atar de manos, la vida que yo conocía era divertida. Tu cuerpo te pedía adrenalina. Exactamente. Y cuando nos empiezan a encerrar en destacamentos, se vuelve aburrido. La neta se vuelve muy aburrido. Y se decía que en el GAF ellos seguían trabajando con normalidad. Fue por eso que yo decidí irme para allá. Y lo mismo que yo viví, lo vivieron un de elementos, no solo soldados, un de elementos del ejército mexicano. Pasó lo mismo con esta unidad. El coronel solicita voluntarios, sobraron voluntarios para formar este famoso Comando X, que eran militares. Ahora, si hablamos, o la pregunta podría ser, ¿le trabajaban a la maña contraria? Probablemente sí. Probablemente sí, pero muy seguramente los soldados no lo sabían. Pero probablemente el coronel ya traía un pacto con la maña contraria o con una maña y van a los contras. Probablemente el coronel sí traía un arreglo. Pero que los soldados lo supieran, dudo que lo supieran. Los soldados son los que menos se enteran de este pedo. Porque es tan fácil manipular a un soldado. Porque el soldado solo simplemente cumple órdenes. Es como si en su momento a mí me preguntaran, oye, güey, ¿qué pedo con el mayor que reventaba? Y en ese momento todo lo veíamos como un dios porque metía chamba y te divertías, güey. Reventabas y todo el pedo. Pero hoy viendo esa situación, volviendo al pasado y analizando la situación de aquel entonces, yo diría sí estaba metido en pedos mi mayor. Que ya contaremos la historia del mayor. Diría sí estaba metido en pedos. Pero en ese entonces yo no me percataba. Porque mi panorama era así, güey. No veía, era nada más este ángulo lo que nosotros veíamos. No veías los 360 grados que tenías que ver. Tu ángulo de visión era muy pequeño. Y no dudo que en ese momento el Comando X o los integrantes de dicho comando tuvieran ese mismo ángulo. Y el coronel los utilizara dándoles lo que ellos pedían. El mismo estilo de vida que estaban acostumbrados. Y él lo pudo haber utilizado a su favor. Pero los elementos no lo sabían. Si fue, los elementos no lo sabían. Aquí esa charla motivacional era que seguir trabajando y seguir combatiendo a estas personas, que el gobierno no estaba haciendo nada y que la gente, o sea, se las vendieron.
les metieron todo el sentido de patriótico a estos elementos, que era por el bien común de la sociedad. ¿Qué hacen? Pues no tienes, vas a trabajar con fierros del ejército, pues no, güey, vas a reventar con tus unidades oficiales, pues no. ¿Qué pasa? Se visten de civiles, sacan sus fierros, van y revientan una casa de seguridad, se los fuman a todos y se llevan sus vehículos y sus fierros a la unidad, y con eso empiezan a meter equipo, por no decir la palabra, lo vamos a decir, se empiezan a equipar. Esto fue el inicio del Comando X. Ojo, a mí no me consta, yo no estuve ahí. Conocí a una persona que estuvo ahí o decía haber estado ahí, sí lo conocí. Entonces, yo se los dejo, a mí él me contó eso. A mí no me consta si pasó o no. Pero al menos conocí a dos de sus sobrinos. De hecho, uno de sus sobrinos pertenecía al primer pelotón de mi sección. Entonces todos los días lo veía. Y le pregunté, oye, güey, ¿qué pedo? ¿Sí es cierto que tu tío, sí, güey, está por pedos en la prisión militar? Nada más eso fue. O sea, sí, el tío, que vamos a ir más adelante, sí está por ese pedo. ¿Qué pasa? Empiezan a reventar las casas de seguridad de estos elementos de la maña. Empiezan a hacer su reventadero. Todos los días había noche de brujas en dicho municipio. Y empiezan a levantar a mañosos, pero no era como que los vamos a meter a la cárcel, no, güey. Literal, los mandaban a dar novedades con San Pedro. ¿Qué pasaba con los cuerpos? Dicen que los enterraban en la cancha de fútbol de dicha unidad. A ese nivel, imagínate. No, ahí no quedaban vivos. Era todos manoterapia, información, cuello y enterrarlos en la cancha de fútbol. Y esto duró meses. La maña no sabía quién estaba haciendo este pedo. Porque no quedaban sobrevivientes. No como los paracaidistas, ¿no? Que no me acuerdo, creo que fue 2000 y tantos, 15, 16. Por ahí ya les pausé, pero los paracas hicieron enterraron un güey vivo, güey. Ni siquiera lo desvivieron bien, güey. Ahí que terminaron en la prisión militar de aquí de la quinta región militar. Imagínate. Y luego el güey, como en las películas, ¿no? Sale vivo y va y pues levanta la denuncia y lleva a los policías, güey, y los lleva donde estaba enterrado y pues sorpresa. Todos esos paracaidistas se fueron a la prisión militar y después a la civil. Pero eso será para otro cuento. Entonces, ¿qué pasa? Pues esto dura meses, güey. Los de la maña no sabían quiénes eran los contras que estaban haciendo este pedo. Pero empiezan a poner como estos señuelos y se dan cuenta que se veían como soldados, se movían como soldados. ¿Qué son? Soldados. Nomás están vestidos de civiles. Entonces lo que inició para ellos como una limpia de la maña, también no olvidemos que se terminó convirtiendo hasta un cierto punto en rapiña. Todo lo que encontraban, porque así era, güey. Reventábamos un lugar, y a mí eso sí me consta, sí se los puedo decir, a mí me pasó muchas veces. Reventábamos un lugar y la rapiña entraba. O sea, mi tele, mi mesa, todo, güey. Eso pasaba, güey. Y dependiendo tu antigüedad, si tu pelotón sale, va por antigüedad. Lo mejorcito, ya sabes, el oficial, el sargento segundo, cabos, soldados antiguos y el más reclutita. Todo se sacaba. ¿Esto por qué? Porque nosotros reventábamos las casas de seguridad en un inicio. ¿Y qué pasaba? El soldado no quería robo, ¿no? Pues aquí se queda todo. Pues llegaba la Procu, llegaba la Ciedo en aquel entonces. Y mío, esos güeyes ni siquiera llegaban a limpiar nada, o sea, no llegaban a reventar y sentí los plomazos. Esos güeyes llegaban después de que ya todo estaba tranquilo, mío, y se lo llevaban. Entonces el soldado aprendió a decir, güey, yo soy el que revienta, yo soy el que hace toda la chamba para que lleguen esos güeyes de la Procu o de la Ciedo y se roben todo, pues mejor yo me llevo esa lavadora que me hace falta en mi casa, o esa pantalla que me hace falta, o esa sala. Entonces se volvió a rapiña, güey.
pasó lo mismo. ¿Tú crees que siendo el Comando X y teniendo impunidad y libertad de acción, pues rapiñaban también todo y subían cosas a las trocas? La maña se da cuenta que eran soldados, empiezan a ponerles cola y se dan cuenta que unidad era la que estaba haciendo este desmadre. Y para ellos lo más fácil, fíjate, en ese momento, el miedo que sintieron los de la maña. ¿Por qué? Porque te vas a enfrentar con soldados que tienen libertad de violar los derechos humanos. Digo libertad y censúrame esa palabra, Miguelón, porque sabes que están trabajando de una forma clandestina. Esos güeyes te van a dar en la madre. Fíjate el miedo que sintieron los de la maña. No decir, pues vamos a toparnos con ellos. No, güey, no fue así. Para ellos lo más fácil fue ir y pasarle la información a un periodista de dicho municipio. Un periodista que trabajaba para este güey, para esta organización, que sacaba o no sacaba notas. Ya te las sabes cómo se maneja esa línea. Y le dicen, ¿sabes qué? Saca esta nota, elementos de tal unidad hacen estas actividades durante la noche. ¿Y qué crees que pasó? Sí, la sacó, lo el vato saca la nota y calienta el pedo. Entonces, desgraciadamente, parte de este error que cometen los del Comando X fue el ir a desvivir a dicho periodista. Porque sacan una nota y de repente al día siguiente el güey está desvivido, pues deja ver que sí era real la nota. Y se empiezan a prender los focos de los municipios y del estado a ver que... o sea, me refiero en periodismo. Uh-huh. Que el periodista de tal sacó esta nota y termina desvivido. Algo de cierto lleva esta nota y se empieza a hacer el ruido. Hasta que llega a oídos de la defensa. Ese fue uno de los errores. A lo mejor si lo hayan trabajado bajita la mano, solo queda como un rumor y hasta que revienta el pedo. Pero no, fueron a desvivir al periodista por orden del coronel. Ellos pensaron que no iba a ocurrir nada y sorpresa, a los días les cae los de la Marina. Iban a decir, ¿cómo que les cayeron los de la Marina? Sí. Los de la Marina llegaron y arraigaron a todos los elementos de la unidad. A todos. Para que llegaran los de la Judicial Militar y ya empezaron a todo mundo. Pero van a preguntarse, ¿pero por qué la Marina? La Marina es más... Porque siempre esa es la respuesta. Es que los marinos son más... Por eso fueron y... No, así es como se maneja. Y van a ver el por qué. Cuando algún batallón de infantería, algún BIM, batallón de infantería marina, o algún batallón o regimiento del ejército la caga en ese tipo de temas de la maña, si la caga un BIM, no van a mandar a marinos a regar a ese BIM. ¿Qué van a mandar? A soldados. Y viceversa, si un batallón la caga, no van a mandar a soldados, ni a Guardia Nacional hoy en día, van a mandar a la Marina. ¿Pero por qué pasa esto? Por la antigüedad. ¿Qué es la antigüedad? Pues tus compañeritos de generación, para que me entiendan. Y todavía se ve más fuerte ese pedo cuando son del colegio militar o de la escuela de sargentos o de cuerpo de fuerzas especiales o de paracaidistas. En algún lugar donde hayas sufrido muy cabrón con las personas, todavía se siente más amor a la antigüedad. Pero la antigüedad empieza hasta desde que tú eres un soldadito, recluta, sin escalón, y te vas a tu adiestramiento, te vas con todo un escalón de adiestramiento. Pues todo ese escalón van a ser tus antigüedades. Es tu generación con los que te vas a graduar, son tus hermanitos. Muy seguramente a muchos de ellos, no los vuelvas a ver en tu vida. Porque no solo van de tu batallón, van de toda la región militar. Aquí un ejemplo, Jalisco, tenemos la 5ª región militar. Por ende, todos los elementos de la 5ª región militar van al CACIR que se encuentra en Jamay, Jalisco. O está prácticamente, lo tomamos de referencia como Jamay, que en realidad está en Ocotlán. Está dentro de las instalaciones del 92 Batallón de Infantería y está el CACIR y el CAR. Entonces, desde ahí empieza esa antigüedad. Pero si hablamos, la antigüedad se puede remontar más hacia atrás, desde el batallón, con los que tú causaste alta en tu batallón, que en mi caso fuimos 9.
Fíjate, cosa curiosa, también en Fuerzas Especiales fuimos 9. Con estos 9 con los que tú causaste alta siendo aspirante, ellos son tu antigüedad y con ellos mismos te vas al CACIR y ahí conoces a más güeyes que van a ser de tu antigüedad, pero pueden venir de diferentes batallones, como aquí en Jalisco tenemos el 14, el 92, el 79, el 29, etcétera, el 86, y así te vas, güey, 52, 53. Fíjate de cuántos lugares, fíjate, les voy a poner ejemplo. 52 Batallón de Infantería se encuentra en Guadalupe, Zacatecas. 14 Batallón de Infantería, La Mojonera. 79 ahorita creo que está en Tecalitlán. El 92 en Ocotlán. El 14, la 14 Cine, Puerto Vallarta. Y así, güey, te vas para Nayarit. Creo que el 28 o 29, Colima. El 86, Nayarit. El 53, Tlaltenango, Zacatecas. Fíjate de cuántos lugares no tienes antigüedades, güey. Uh-huh. Estamos hablando de soldados, soldaditos de una región. Muy probablemente no los vuelvas a ver. A lo mejor sí. Yo solo una sola vez me topé a un compañero de mi antigüedad. Una sola vez. Y pasaron como 5 años, güey. Yo estaba en el cuerpo cuando lo vi. Imagínate, ¿cuánto tiempo pasó? Y yo ya era cabo y él seguía siendo soldado. Imagínate. Y digo esto de que yo era cabo y él sigue siendo soldado para que vean cómo te estancas. Y no es una excepción mi antigüedad. Es lo mismo en todo el ejército. Te estancas en el grado de soldado hasta que un cabosaurio o tenga 9 años. Pero imagínate, güey, tener tanta gente con la que sufriste y son como tus hermanos desplegados en toda una región. Ahora imagínate los sargentos segundos. Ya no solo es de una región, es de todo el país que tienes antigüedad. Sargentos segundos de todo el país. Cabos que entraron contigo a la escuela de sargentos y todo un año estuvieron ahí batallando contigo, ya ascienden a sargentos y cada quien se regresa a su unidad en todo el país. Ahora imagínate oficiales, egresados del heroico colegio militar, 4 años oliéndose los pedos, sufriendo, 4 años, güey, sufriendo con esos elementos, salen y a todos los oficiales los desplegan por todo el país. Esto es muy importante, lo de la antigüedad. ¿Por qué? Porque muchas de las veces te ciegas por la antigüedad de que ese güey es mi carnal, es mi antiguo, es mi antiquis, mi antiguito, mi antigüedad. Yo sé que Plasti está en ese batallón y vamos a ir a arraigarlos, imagínate, vamos a ir a detener a todo el batallón por nexos con, y si mi antigüedad estaba metido en pedos, no, pero es mi antigüedad. Ey, antiquis, vamos a ir a reventar tu batallón porque los acusan de nexos. Cállale a la güey. ¿Y qué pasa? A la antigüedad. Y si él andaba en pedos, va a hacer que todos sus compas que andaban en pedos se vayan. Eso es lo que pasa. Por eso mandan unidades diferentes, de diferente institución, porque es muy difícil que un subteniente tenga una antigüedad marino. Digo, es muy difícil que un subteniente porque no es muy común que intercambien adiestramiento. Ya si hablamos del cuerpo de fuerzas especiales o si hablamos de los paracaidistas, pues sí es muy común que, pues güey, yo tengo un de antigüedades que fueron marinos, desde el FES hasta convencionales. ¿Por qué? Porque hacíamos adiestramiento con ellos o nos mandaban a hacer adiestramiento o los juntaban con nosotros para que se adiestraran por diferentes necesidades para enseñarlos a nadar. Así, güey. Pero tengo antigüedades marinos de a madres y los chutes igual. Imagínate, saltan con los FUSPAR. ¿Cuántos no conocen? Pero convencionales es muy raro que tengas acercamiento de ser antigüedad de un marino, porque cada quien se adiestra en sus instalaciones o en sus unidades respecto hablando de adiestramiento. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Llegan los marinos y arraigan a toda la unidad. Pero en ese pre de que llegan los marinos, pues resulta que Garzón, fíjate cómo es el pedo, güey. Que Garzón sí conocía a uno de esos marinos, güey, porque había ido a un curso de no sé qué madres, pero conocía a un marino que lo iba a arraigar. Qué pequeño es el mundo, pero lo conocía. ¿Qué pasa? Lo que se trata de evitar. El marino le dijo a Garzón, antigüedad, vamos a tu batallón. Si estás metido en pedos, pélatela. Y Garzón ya no la alcanzó a librar, güey. En ese momento ya no la libró, pero sí hubo quien le dijo, güey.
te digo porque Garzón les avisó y un de güey se alcanzaron a pelar. Garzón no se peló. ¿Por qué? Porque él decía, yo aguanto la verdad. Y no creo que pase nada más. Pero muchos sí se pelaron. Él sí les dijo a mucha banda lo que iba a ocurrir. Y muchos sí se alcanzaron a pelar. Llegan los marinos, arraigan todo el batallón. Y a las horas llega la judicial militar, los hombres de negro. Y esos es como empiezan los meten a las compañías, uno por uno los van pegando una. Pero, señora, créemelo, güey, que les pegan unas y para que no se escuche tan les ponen, se llevan hasta bocinas y ponen música hardcore para que no se escuche cómo están grite y grite los elementos. Que ya me tocó una situación así, la de los paracaidistas. Que nosotros tuvimos que dar seguridad a los Judas después de todo el desmadre que se hizo. Y les dan unas santas Entonces, ¿qué pasó? El Garzón, después de que lo están viendo, él pide pues que lo dejen entrar al baño porque tienen la necesidad de hacer del baño. Y el güey se pela por la ventana del baño y se escapa del batallón. Al vato lo encuentran. Después de que saben que el vato se escapa, lo alcanzan a encontrar como a las horas. Se lo llevan otra vez y es cuando todos esos güeyes son metidos a la prisión militar. Por los cargos de lo que ya saben que. Muchos la libran, muchos no. Muchos siguen encerrados en la unidad. ¿Por qué? Porque sus nombres no salen ahí. ¿Por qué no salen? Porque un güey no los puso. Así es el pedo, la libras porque no te ponen. Porque todos son inocentes. Nadie va a decir, pues sí, el Plasti iba conmigo. No, yo soy inocente, no, pues yo no sé qué me hablas. Y hasta que nóminas, cosas así, empiezan a sacar. El Plasti sí estaba ahí. Y empiezan a sacar los que sí estuvieron en ese pedo. Pero si no te nombran, pues muy, muy raramente, pues ya me cargó me hundo yo solo. No es como que, el Plasti también estaba, pues me voy a ir, no me voy solo. Entonces, entre esos, este güey la libró. Y varios otros la libraron. No solo fue él. Este vato la libra. Y después de no sé cuántos, como 2 años estuvo en la prisión. O 1 año y medio por ahí. Y el vato lo mandan de cambio a un batallón. No recuerdo, creo que. No me acuerdo bien dónde estaba ese batallón. Lo mandan a esa unidad. Sale de la prisión, lo mandan a esa unidad, dura meses. Y el güey hace abandono de servicio. Porque se fue a pistear y llegó la supervisión. Llegó el coronel y hicieron una supervisión en el lugar. No estaba este compañero entre el oficial y otros y se vuelven a ir a la prisión. Y en esta, ¿qué pasa? El güey le pide el perdón al secretario de la defensa, que en ese entonces era Cienfuegos. Le pide el perdón porque lo que me acuerdo, cada diciembre, algo así me decía, hacen como, pues el secretario perdona condenas que no sean graves. Mandas una carta y se la mandas y ya si él la responde y te da el perdón, pues te la libras. Y este güey la libra por el perdón. Y es cuando cae mi batallón. Y me cuenta la historia del Comando X. Una vez que cae, pues a él se le hace raro porque pues cae a mi pelotón. Y como te digo, el del primer pelotón también se apellidaba Garzón. Entonces, cuando le dice, apellido, medio. Y el que estaba como sargento primero en ese momento en la guardia en prevención era tío, güey. Era uno de los tíos. Y todos, haz de cuenta, con la misma mascarota, güey. Y ahí es cuando mi compañero dice, oye, güey, ¿tú no eres familiar de el subte? Sí, güey, sí, es mi familiar, güey. El que está en la prisión, sí. Ahí es cuando, la madre, güey. Y ya después yo le pregunto a este compa, oye, güey, ¿qué pedo con este güey? No, sí, están por pedos así. O sea, sí hubo quien me dijo, me corroboró la información que este güey me había dicho de Garzón está por nexos, por desaparición, porque estaba en un equipo que le llamaban el Comando X.
Entonces, yo me enteré de ese pedo porque conocí a alguien que estuvo ahí. O manifestaba estar ahí, o sabía. Él pudo haber dicho para sentirse como siempre, güey. Hay mucha gente que dice, no, yo estuve ahí como para dártela de muy bien, pero a lo mejor no estabas ahí. Pero estabas en el batallón y sabías cómo estaba el pedo. Y te dabas cuenta de todo el pedo, pero no eras partícipe de. Podía hacer eso, podía sí, o podía bien que sí estuvo en esa unidad o en ese equipo. Pero yo me enteré de eso porque ahí me lo contaron. Y hubo quien me dijo, sí está ahí por ese pedo, este güey. Pero ¿cuántos comandos X no ha habido en el país? Me refiero, por ponerles un nombre, ¿cuánta gente no ha hecho este tipo de actividades en el país? Y yo no lo sé. Vuelvo a lo mismo, yo me enteré de este chisme porque hubo alguien que estuvo ahí. Pero imagínate lo que no nos damos cuenta. Yo tenía otro compa, fíjate, venía de la prisión militar. El güey cayó al tercer pelotón de mi sección. Este vato venía de la Pris 1000. Él decía que también había estado por abandono de servicio. Pero decía que su batallón estaba tan caliente que trabajaban para 2 plazas diferentes dentro del mismo batallón. Y que adentro de las compañías se ponían mantas, ya saben, las nacomantas. Las nacomantas de algoritmo, Las nacomantas las ponían adentro y no, que vamos a ir por ti, tú subteniente. Imagínate, dentro de la misma compañía era un desmadre. Se ponían hasta estas madres, que la compañía de apoyo es de tal cártel, que la segunda compañía es de tal cártel, imagínate. Y ese güey me los estaba bien mi batallón. Yo por eso a la primera me desafané, ya no volví, me presenté a la prisión militar por abandono de servicio, porque iba a terminar. Fíjate, cosas que la gente ni se entera, pero pasan. Que bien pudo ser que sí trabajaban para la contra, yo digo que sí, pero esta es la historia. O sea, no fueron héroes, porque yo no lo considero así como, son héroes. Pues es gente que está tocada, güey. Está tocada y te acostumbras a un estilo de vida, pero eso no es ser un héroe. Para mí en lo personal no es ser un héroe. Porque quizá en un inicio fue una buena intención de querer acabar con esa lacra, pero muchas de las veces no lo haces por la sociedad. Lo haces por ti, por tus compañeros, por lo que tú sientes, por los pedos que traigas en la cabeza. Pero quizá estaba pues mal encaminado ese pedo. Quizá su coronel sí estaba trabajando en la contra. Solo ellos saben la realidad del pedo, pero sí existió ese comando X. Sí, fíjate, porque muy interesante esta historia, Gafe. Digo, a mí sí te iba a comentar desde videos atrás que si nos puedes platicar lo que tú sabías de ellos. Porque hay muchos jóvenes que ya hasta lo anhelaban como de... Ya ves que hay muchos que dicen, yo quiero ser del cuerpo. Yo quiero pertenecer a un comando X. O sea, los veían como un ejemplo a seguir. A lo mejor porque escucharon mal la historia. Porque sí he visto que muchos, más que nada los tiktokeros, ¿no? Lo clipean. No lo clipean. Ellos crean sus historias basados a lo mejor a la que escucharon, de lo que tú hablaste en su momento también de ellos. Pero sí le van modificando. Entonces los hacen ver como si fueran unos héroes. Y obviamente los jóvenes que están pensando en su futuro ya deseaban ser parte del comando X, y ahí es donde dices, pues está difícil, ¿no? Es mejor que escuchen la verdadera historia para que sepan que pues no hacían cosas buenas, al contrario, estaban haciendo cosas malas y no los vean como un ejemplo a seguir, Gaf. Pues está cabrón. La neta está muy cabrón este tipo de cosas. Yo no recomiendo que hagan. Es que en el momento de calentura haces las cosas por agradar, güey. Y más en el ejército, carnal. Por quedar bien con el mando. No con el mando, güey. El mando te vale, güey. Yo lo hablo desde mi experiencia y también lo que vi con mis demás compañeros. Cuando eres el recluta, tratas y, ojo, vuelvo a hacer hincapié en esto. Desde mi experiencia, pero también cómo veía los demás reclutas que iban llegando después de que yo ya era antiguo. Llámese convencional, llámese fuerzas especiales, siempre es lo mismo. El recluta o el nuevo siempre trata de agradar a los antiguos, de demostrarles que
que también eres entrón y que pueden confiar en ti, que también te vale ver, pero también que quieres agradarles, que les caigas bien, porque hay muchas veces, yo por ejemplo con mi granadero, cuando yo que estaba en la convencional, güey, fueron como 2 años, güey, que me traía el pedo mi granadero, güey, me trataba curísimo mi soldado antiguo y para todo me cagaba y me era cool mi soldado granadero. Y más porque yo era su soldado de primera. Recluta y eres soldado de primera. Y no sabe ni siquiera cocer los frijoles. Y, güey, me trataba curísimo. Y uno siempre trataba de agradarles, güey. Agradarles a todo el pelotón. Cuando había operativos y todo ese pedo, tratabas de agradarle a tu pelotón. Tratabas de demostrarle. Y eso pasa en todas las unidades. Entonces, muchas de las veces terminas haciendo cosas que sabes que están mal, pero las haces porque ves que todos los demás las hacen. Y si tú dices que no, güey, tu pelotón es tu familia, no hay modo que digan, pues ya no vengo con ellos, ya no me junto con ellos, me junto con otros. Es tu pelotón, güey. Duermes, cagas, te bañas con ellos. Y lo más tranquilo que puede ser es que te traigan al pedo. Lo que puede ser que ellos mismos te desvivan y te entierren por ahí. Porque ha pasado. Ha pasado que un güey los pone o dice o que los va a poner y lo terminan desapareciendo sus compañeros. Ha pasado. Entonces muchas de las veces terminas haciendo cosas que no debes de hacer, aún sabiendo que están mal, por agradarle a tus compañeros o por miedo que te traigan al pedo. Entonces no es chido. Lo digo para la gente que dice, yo quisiera hacer eso. La gran mayoría de personas opina desde su conocimiento y desde su ignorancia. Y más que nada desde su ignorancia cómo están las cosas. Porque hasta que no lo vives, hasta que no estás ahí, dices, no quiero otro enfrentamiento en mi vida. Hasta que no ves una persona que no es como las películas que, caen y ya, güey, nada más se ve que se le sale sangre. Tú lo sabes. Sabes que 762 te pega en la cabeza y te voló la mitad de la chompa y nomás ves un pedazo aquí. Hasta que no empiezas a ver esas imágenes que te marcan, hasta que no te da el olor a lo que es la muerte, que ya llevan 3 días de putrefacción y dices, aquí muerto. Son cosas que toda tu vida lo vas a llevar. Así como cuando, hueles un zorrillo. Aquí anda un zorrillo. Aquí anda un muerto, güey. Hay un muerto, pero macizo. Hasta que no empiezas a vivir esas experiencias, es cuando deseas no estar ahí. Entonces mucha gente puede decir, yo quisiera ser y que me vale. Hasta que no estás ahí. Y al rato le dicen, un perrito y, es que me da miedo. Chivo ese porque lo vamos a hacer birria. Es que me da miedo. No, vas a poder cortarle la cabeza a un güey. Pero lo dicen nomás para caer bien, ¿no? Comentarios, yo quiero ser del Comando X. Te aseguro que estando ahí no lo hacen. Y es todo lo que tengo que decir sobre eso. ¿Algo que quieras anexar, Plasti, tu opinión de este pedo? Muy interesante, Gafe, esta historia. Yo sí me acordaba de ella, perdón, ahí vagamente, porque sí me contó un poco esa persona en común que tenemos, pero pues sí, como que ocupaba refrescar qué era lo que había pasado con este comando. Esperemos a todos les haya gustado esta historia del famoso Comando X, esta opinión que les dimos nosotros de esta noticia que pasó, de este coche trampa, y más que nada que les haya gustado este video, Gafe. Hay una historia también de los gafes, porque eran gafes. Ajá. Fueron gafes de región y de zona que acabaron con toda una pandilla, güey. Los mataron y también pasó lo mismo, los enterraron en un campo militar. Que esa es otra historia, pero imagínense cuánto. Eran gafes todavía, eran de grupo. A mí me quedó la duda, Gafe. ¿Y sabes de quién me refiero a esa historia? Sí. Yo a ver si en otro video nos puedes contar la historia del famoso Comando Ralph. Ahorita desde que dijiste eso. Es una porra, güey. Pero sí existió ese comando, ¿no? No, es una porra original. Es original de la Marina. Últimamente he visto, el otro día que vi, unos convencionales, porque eran convencionales, que los traían corriendo y estaban cantando al Comando Ralph.
Pero esa porra originalmente es de los marinos. Pero como siempre terminan escuchando que alguien la canta y ellos la cantan sin tener el derecho de. Pero esa porra es de los comandos y cantan la del comando Ralph. Y pues mucha raza se trae porras así como te trae. Es un intercambio, no solo de conocimiento. Es un intercambio de formas distintas de hacer las cosas, pero también parte de tu cultura como lo que eres o de tus tradiciones de lo que puedes llegar a hacer. Que en este caso, pues el ejército se la trae, en específico el cuerpo de fuerzas especiales se trae la del comando Ralph, así como ellos se han llevado un porras y marchas de nosotros, también nosotros de ellos. Mi porra favorita es la de del cielo a la mar me vieron llegar, 1000 veces el polvo me tuve que tragar. Esa porra, hasta cuando hice mi básico, güey, yo llorando, güey. Yo llorando cantando esa porra, porque yo solo sé cómo me llegó, güey. Cómo me entró esa porra, por eso es mi favorita y es de la Marina. Entonces, la del comando Ralph, pues era el comando Ralph, se está ahogando en el mar. De pronto apareció Neptuno y le dijo estas palabras. Yo te puedo ayudar, pero ¿qué me vas a dar si yo te salvo la vida? Yo te daré mis aletas y mis insignias doradas. Yo no quiero tus aletas ni tus insignias doradas. Yo lo que quiero es tu alma, mi alma no te la doy. Y esa parte no me gustaba. Siempre cuando yo cantaba esa lo omitía, porque dice, mi alma se la doy a Dios y a la Virgen Guadalupana. No digo para los católicos, pero no me acuerdo. No me gustaba que metieran la religión con este pedo. Pero, pues en sí la rola habla de que son güeyes que están haciendo, son comandos. Y un güey se empieza a ahogar en el mar y sale Neptuno y le dice, güey, pues yo te hago el paro a que no te ahogues. Pero ¿qué me vas a dar a cambio, güey? No, pues yo te doy mis insignias. A eso se refiere, mis insignias doradas. Porque las insignias o sus chapas, como la gente las conoce, que al final son gafet, los de la Marina son doradas, güey. Por ejemplo, el de las alas de Fuspar son doradas y lo de comando, todo es dorado. Entonces, por eso dice, yo te daré mis insignias doradas y también que te le va a dar sus aletas. Yo te daré mis aletas y mis insignias doradas. Y ya Neptuno dice, no, güey, pues esa no, yo quiero tu vida, pero pues ahí no entiendo mucho cómo vas a querer tu vida, pero no te va a dejar ahogar. No sé qué es, pero esa rola es de los comandos de la Marina, güey. Y el otro día vi un clipcito, un pedacito, vi que iban unos convencionales así con su portaescalón blanco de tercera antigüedad 2023, creo, 2024, nada más así. El que era comando Ralph, y yo, cállate el hocico, güey. Primero gradúate de tu casilla antes de que hables canciones de comandos, güey. Pero bueno, se ha perdido ese pedo de cantar lo que no debes de cantar. ¿Algo más, Flasi, que quieras preguntarle al Gafe 423? No, yo creo que lo dejamos para otro video, Gafe. Se me hizo muy interesante este video, más que nada la historia del Comando X. Deberíamos hacer un video donde hablemos si a lo mejor alguna de las porras tiene historia, Gafe. Porque a mucha gente le gusta escuchar las porras. Las historias, güey, las porras. Pues es que todas tienen como algo, güey. Algo que es para levantarte la moral, pero no todas las... Creo que de todas las porras que yo escuché, solo dos, tres porras que escuché tenían historia, güey, verídica. Que una era, no me acuerdo, es lo de la guerra de Francia, güey. Lo de los corrían sin cesar. Pero no me acuerdo, o sea, la neta no me gusta, pero habla sobre la guerra contra los franceses, güey. De que el general Zaragoza comprobó. No me acuerdo, la neta no me gusta mucho esa rola, güey. Pero habla sobre la batalla de Francia. Y la otra que llegué a escuchar, pero tampoco no me acuerdo, porque no era muy, muy común que la cantaran, era la del accidente en Araba, que fue de los paracaidistas que fallecieron en esa demostración de paracaidismo, una demostración de paracaidismo militar para el presidente, que en la cual pues fallecieron un chutes, güey. Entonces esa también no era muy común que la cantaran, la escuché como 2 veces o 3 veces por lo mucho cuando hice el Cubapa, pero también te narra los sucesos de ese accidente. Pero además fueron las únicas 2 que narraban una historia real. Las demás es de que, pues puras rolas de operaciones especiales y así. Pero bueno,
Pues muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta este punto. Ya saben, las redes sociales de sus servidores estuvieron apareciendo a lo largo de este video. Y también, ya saben, vayan y tírenle buena vibra a Plasti en su nuevo canal. Vayan y suscríbanse. Y pues sin más, ¿algo que quieras decir, carnal? Agradecerles a todos por haber llegado hasta el punto de este video. No olviden unirse al grupo de Telegram que podrán encontrar aquí abajo en la descripción. Detrás las líneas, el podcast, porque muchos preguntan y quieren unirse al grupo. De ahí estaremos haciendo, muchas temáticas en conjunto con el GAFE 4 en 3, porque ya estás en el grupo, lo que mucha gente desconoce. Ahí me encuentro como Elber Garga. Ahí de hecho mucha gente, ahora antes tenían la duda de si estabas en el grupo, ahora ya es la duda si es que Migue está dentro del grupo. Ya está, especulan de que Julanito es Migue, pero no. ¿Quién decían que el Commander? Hay uno que hay uno que dice el Commander que era el GAFE y yo soy, pero sí larga. Pero pues sí, güey, a ver qué show. Sí. Pues nada, GAFE, agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí. Nos vemos. Se despide usted su compa el GAFE 423 y su compa Plasti. Hasta la próxima. Bye.